invito a que tú puedas tomar tu Biblia y abrir tu Biblia en Apocalipsis. Para iniciar vamos a hacer una oración. Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor, por darnos un nuevo día, de acercarnos a ti y de escuchar tu voz, Señor, a través de este medio. Pedimos, Señor, que seas tú quien nos hables en este día. Habla, Señor, a nuestra vida y puedas, Señor, alentarnos, consolarnos, Señor, y desafiarnos. Y rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo sea quien nos ministre, Señor, en esta mañana. Y te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. También un saludo cordial a todos los que nos están viendo por este medio. Saludos, mis hermanos, usted que se encuentra del otro lado de la pantalla, donde quiera que esté. Un saludo fraternal en el nombre del Señor. Con la visita inesperada del coronavirus, casi el mundo entero se encuentra en un periodo de cuarentena obligatoria con el fin de evitar más contagios y muertes. Casi todo el mundo habla de recursos. Los recursos para enfrentar la pandemia son escasos e insuficientes en todo lugar. Por ejemplo, los recursos económicos son insuficientes, los insumos de salud, las camillas, el personal médico, los alimentos son insuficientes. Pero hay un recurso inagotable, siempre disponible para todos, y ese recurso se llama Dios. Todo lo que el hombre necesita se encuentra en la persona de Dios. Y el libro de Apocalipsis nos presenta a ese Dios que está en control de todas las cosas, que está por encima de todas las cosas. En las palabras de Paul M. Benward, quien escribe Panorama del Nuevo Testamento, él dice acerca de la profecía lo siguiente: la profecía tiene el propósito de cambiar la manera en que vivimos y la manera en que contemplamos la vida presente. La profecía nos da esperanza al hacernos conscientes de que Dios tiene unos planes y va a llevarlos a cabo. La profecía nos ayuda a purificar nuestras vidas al hacernos conscientes de la inminencia de la venida del Señor y de nuestra responsabilidad delante de Él. La profecía nos ayuda a establecer prioridades correctas en nuestras vidas al darnos cuenta de que debemos dar nuestro tiempo y recursos a aquello que tiene valor eterno. Por tanto, mis amados hermanos, escogí en esta mañana la profecía, es decir, el libro de Apocalipsis. Y este libro puede dividirse en tres partes, si uno quisiera bosquejarlo. Según el capítulo 1, versículo 19, donde dice que Juan debe escribir las cosas que has visto, es decir, su visión de Cristo. También dice las cosas que son, una radiografía y análisis de la condición de las iglesias de aquel tiempo. Y las cosas que han de ser después de estas. A partir del capítulo 4, el resto del libro de Juan habla de los eventos futuros. Y es Dios mirando las cosas desde su perspectiva, y también es Dios quien está en control de todo y está sentado en su trono. Y el autor de Apocalipsis es Juan, Juan el apóstol. Su nombre se menciona 4 veces en el libro. En el capítulo 1, versículo 1 dice que es a su siervo Juan, es el servidor del Señor, quien fue llamado como apóstol de Jesucristo para predicar la palabra, para dar testimonio de Jesucristo. El versículo 4 nos dice Juan a las 7 iglesias que están en Asia. El versículo 9 del mismo capítulo 1 dice: yo Juan, hermano de ustedes y compañero en el sufrimiento. En el capítulo 22, versículo 8 nos dice: yo Juan, el que oyó y vio estas cosas. Y Juan habla en esta carta como una persona con autoridad indiscutible. Y él es bien conocido en las iglesias porque él es un líder pilar
en la iglesia de Jerusalén, un líder muy importante. Eso nos cuenta la Escritura. Junto a Santiago y Pedro, él es un líder muy importante. Pero el libro de Apocalipsis es una obra intensa. Está forjado realmente en la llama de la tribulación personal del autor. Es lo que se puede notar y apreciar por el versículo 9 del capítulo 1, donde dice él que es el hermano de ellos y compañero en el sufrimiento. La fecha de Apocalipsis es el año 95 después de Cristo. Nerón había perseguido a los hermanos y con mucha ira había matado a los cristianos y condenado a muerte allá en Roma, mandándolos a quemar a muchos de ellos. Estaba muy enojado, indignado con los cristianos, y después de él viene Domiciano, y bajo Domiciano Juan también es exiliado a la isla de Patmos. El lugar de donde se escribió esta carta, el consenso general nos dice que él escribió en la isla de Patmos, que después de la muerte de Domiciano, él regresó a Éfeso para poner por escrito lo que Dios del Señor había recibido en revelación, en visión. Y él tiene para entonces 90 años. Y dice la Escritura, el capítulo 1, versículo 9, estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Él está exiliado allá por predicar la palabra de Dios, por testificar de Jesucristo, con 90 años. Y esto yo creo que es un desafío para nosotros, que aún a esa edad uno puede ser usado por Dios para sus propósitos. Domiciano había instituido la adoración al emperador, y a todo cristiano pedía que se inclinasen ante esa imagen. Pero los creyentes sabían que había un solo Señor para sus vidas. Ellos tenían un solo Señor a quien debían adorar, a quien debían inclinarse, y esa persona era el Señor Jesucristo. Por tanto, ningún cristiano verdadero en aquel tiempo se inclinaría al emperador y le rendiría culto. Por tal motivo eran perseguidos, algunos eran matados y otros exiliados como Juan. Los destinatarios de esta carta se pueden apreciar en el versículo 4, donde dice a las iglesias que están en Asia, a las 7 iglesias que están en Asia. El versículo 11 del capítulo 1 nos dice a la iglesia, yo soy el alfa y la omega, el principio y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Claramente nos dice la Escritura aquí en el mismo Apocalipsis que esta carta sería escrita para ser enviada a las 7 iglesias que están en Asia. Asia es una provincia romana, y esta carta fue enviada a esas 7 iglesias. Esas 7 iglesias es un número representativo, porque no son todas las iglesias de aquel tiempo, pero Dios escoge estas 7 iglesias como para representar a todas las iglesias de cada generación. Y esta iglesia es una iglesia que está siendo perseguida. En el versículo 2 y 3 del capítulo 2 nos dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Dice, has sufrido, no has desmayado, has tenido paciencia. De otra iglesia, en el capítulo 2, versículo 10 y 13, dice: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, yo te daré la corona de la vida. Yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe.
ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Por tanto, esta iglesia está siendo perseguida, muchos serían echados en la cárcel, tendrían grandes tribulaciones, pero padecerían bastante, pero el autor les anima, Dios mismo les anima y les dice que sean fieles hasta la muerte. Por tanto, mis amados hermanos, el libro de Apocalipsis no solamente es una carta para las 7 iglesias, sino es una carta para todas las iglesias del mundo. Tiene el propósito de alentar, de animar a las iglesias a la fidelidad en medio de la persecución, en medio del sufrimiento, que cada uno pueda permanecer fiel a la fe, fiel a la palabra, fiel a su testimonio de Jesucristo. Y también tiene el propósito de despertar a los creyentes, de motivar a los creyentes, de animarnos a seguir adelante, a ser fieles, a seguir predicando la palabra, a seguir dando testimonio del Evangelio de Jesucristo. El capítulo 7, versículos 16 y 17 dice: ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Esto es futuro. Llegará el día en que la iglesia ya no sea más perseguida. Llegará el día en que la iglesia ya no derramará más lágrimas. El versículo 21 y el versículo 4 dice: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y estas palabras son de consuelo para la iglesia perseguida de aquel momento. Y Dios enjugaría toda lágrima, que ya no habría más muerte, ya no habría más llanto, ya no habría más clamor, ya no habría más dolor. Ya esas primeras cosas pasarían. Y de esta forma se alienta a las iglesias de aquel tiempo, y también es un aliento para nosotros. Hay muchos cristianos perseguidos del otro lado del mundo. Quizás la persecución no ha llegado en nuestros días a nosotros, pero hay muchos que del otro lado del mundo están siendo perseguidos a causa de su fe. Y por tanto el libro de Apocalipsis es un libro de aliento, es un libro de motivación, es un libro para animar a los creyentes que sigan adelante a pesar de encontrarse en medio de la persecución y el sufrimiento. He titulado al sermón de la mañana, mis amados hermanos, recursos siempre disponibles, ya que se habla de recursos en este tiempo y los recursos no son suficientes en medio de esta pandemia. Quiero decirte en esta mañana, basado en Apocalipsis 1, los versículos 1 al 3, que hay recursos siempre disponibles. Y el principal recurso siempre disponible para toda persona que quiera acudir a Él es la persona de Dios. El segundo recurso siempre disponible para todo creyente es la palabra de Dios. No solo para el creyente, la palabra de Dios fue dada para todas las personas. Cualquiera que quiera acudir a la Escritura puede hacerlo. Y hoy está disponible en los medios electrónicos. La palabra de Dios está accesible a todas las personas. Por tanto, en primer lugar, hablemos de la persona de Dios, de su revelación. El versículo 1 dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y las declaró enviándola por medio de un ángel a su siervo Juan. Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. La palabra revelación o la palabra apocalipsis en el idioma original significa quitar el velo. Quiere decir que los cristianos de aquel momento y también nosotros veríamos algo que no hemos visto. El velo fue quitado por Jesucristo mismo. El mensaje proviene de Jesucristo y es la revelación de la persona de Jesucristo. Es decir, el libro de Apocalipsis nos presenta a la persona de Jesucristo. Él es el tema central de este libro y Él se nos presenta como el Rey de Reyes, como el Señor de Señores. Nos da una descripción de la persona de Cristo, pero de un Cristo glorificado, de un Cristo en su gloria celestial. Nos muestra a Cristo ahora,
como Él es en su gloria celestial. Y cuando Él venga, todo ojo le verá su gloria y poder celestial. Eso nos dice el capítulo 1, versículo 7. Todo ojo le verá su gloria y verá su poder. Pero se nos presenta a un Cristo glorificado, a un Cristo en su gloria celestial, a un Cristo que está por encima de todas las cosas, a un Cristo que es el Señor de señores. Pero también dice el versículo que Dios le dio para manifestar a sus siervos. Es decir, el autor divino de este libro es Dios. No solamente de este libro de Apocalipsis. El autor divino de los 66 libros de la Biblia es Dios. Pero hay autores humanos, obviamente. Y esto se le fue manifestado a Juan. Y dice también que es para manifestar a sus siervos. La palabra siervos aquí se aplica a todos los cristianos en cualquier parte del mundo, porque la palabra siervo es una expresión común en Apocalipsis para referirse a todos los cristianos y a todos los que están a su servicio. El versículo sigue diciendo las cosas que deben suceder pronto. La palabra pronto se puede traducir como un espacio de tiempo corto. Es un periodo de apenas 7 años y dice en varios lugares de Apocalipsis que el tiempo está cerca. En la literatura escatológica y apocalíptica, el futuro siempre es visto como inminente, es decir, describe un evento posible cualquier día. Cualquier día puede el Señor regresar por su iglesia. Es decir, el reloj de la aguja, el reloj bíblico, estás cerca de marcar la hora, es decir, la hora en punto. Por tanto, mis amados hermanos, debemos prepararnos y estar listos, porque todo sucederá de una forma rápida. Y para cuando estos sucesos comiencen, ya no habrá tiempo para prepararse. Hoy es el tiempo de prepararse para la venida del Señor. El versículo sigue diciendo, y declaró enviándola por medio de un ángel a su siervo Juan. Juan recibió la revelación de Dios, su plan, es decir, la revelación de los últimos tiempos, por medio de un mensajero, es decir, por medio de un ángel, y le fue encargado de escribirla como testimonio para beneficio de todos los creyentes de todos los tiempos y de cada generación. El capítulo 1, versículo 2 nos dice que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que has visto. Juan recibe el mensaje. Juan fue la pluma que el Señor utilizó en esta ocasión. Todo lo que Juan recibió es la palabra de Dios y es el testimonio fiel de Jesucristo. No es el producto de la mente de ningún hombre, es revelación recibida de parte de Dios. Y Juan lo ha recibido. Juan está testificando de su veracidad y nadie puede desaprobar este mensaje. Tiene el sello de Dios. El capítulo 19, versículo 9 dice, y el ángel me dijo, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Estas son palabras verdaderas de Dios. Capítulo 22, versículo 6 dice, y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Estas palabras son fieles y verdaderas. La necesidad de confirmar vez tras vez la autoridad más alta de estas cosas que Juan escribe y que son ciertas es porque los siervos de Dios de aquel momento necesitan estar preparados para morir por su fe, porque se encuentran en una persecución, se encuentran en un tiempo de tribulación. Y Juan mismo testifica de esto en el versículo 9, donde dice, yo Juan, hermano de ustedes y compañero en el sufrimiento, hermano de ustedes. Él se identifica con ellos, él también es un hermano en la fe, como ellos. Pero no solo dice eso, sino dice compañero en el sufrimiento, compañero en el sufrimiento, en el reino y en la perseverancia que tenemos en unión con Jesús. Estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús.
Por tanto, mis amados hermanos, en aquel momento muchos muertos habían por su obediencia a la palabra de Dios. Muchos muertos por dar y mantener el testimonio de Jesucristo. Y a Juan se le dice en el versículo 17, encontrándose él en esta tribulación, exiliado en una isla, a él se le dice, no temas, yo soy el primero y el último. Es decir, que Dios estaba con él. Y quiero decirte, mi hermano, no tengas ningún temor. No sé hasta cuándo realmente se extiende esta pandemia en la cual nos encontramos, que quizás puede ser causa de temor, ser causa de preocupación, ser causa de angustia, ser causa de estrés. Pero la palabra nos dice que no temamos cuando nos encontramos en tribulación, en angustia, en dificultad, porque Él es el primero y el último. Es decir, Dios estaba con Juan y Dios está con nosotros en este día y ha estado en toda esta cuarentena y estará mañana y cada día. Por tanto, mis amados hermanos, la promesa del Señor es que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y este es un ejemplo, porque Juan se encuentra en una tribulación, Juan se encuentra en sufrimiento, Juan se encuentra en dolor, pero no está solo. El Señor está con él, diciéndole, no temas, no temas. Y también nos dice a nosotros en este día que no tengamos temor, que Él está con nosotros. Ahora, mis amados hermanos, si no hubiera cielo, si no hubiera realmente el infierno, ¿para qué molestarse en morir por la fe que uno tiene? Pero nosotros sabemos, mis hermanos, que el cielo es real, que el infierno realmente existe. Por tanto, mis amados hermanos, debemos ser fieles hasta la muerte. Llegará el día en que todo terminará. Y debemos en este tiempo examinarnos, debemos en este tiempo examinar nuestra vida. El capítulo 13, versículo 5 de 2 Corintios nos dice, examínense para ver si están en la fe, pruébense a sí mismos, no se dan cuenta de que Cristo Jesús está en ustedes, a menos que fracasen en la prueba. Nueva versión internacional. Examínense para ver si están en la fe, pruébense a sí mismos. Y este es el momento, el tiempo de tener certeza de nuestra salvación, de tener certeza de la presencia de Jesús en nosotros, a menos que estemos reprobados. La seguridad de la salvación principalmente viene de la palabra de Dios. Esa seguridad viene por la palabra de Dios. Si nosotros hemos creído en Jesucristo y nos hemos arrepentido de nuestros pecados y hemos recibido al Señor, hemos nacido de nuevo, podemos estar seguros de que realmente hemos alcanzado la salvación en Cristo Jesús. Pero otras evidencias de la salvación pueden ser, por ejemplo, el amor por la santidad, el odio por el pecado, el amor por los hermanos, la justicia práctica, la separación del mundo. Y solo existen dos posibilidades, según este versículo 5 del capítulo 3 de 2 Corintios. O Jesucristo está en nosotros, o bien estamos reprobados y somos falsos. Quiero preguntarte a ti que me escuchas del otro lado, ¿está Jesucristo en ti? ¿Está Jesucristo en ti? ¿Y has recibido a Cristo como tu Salvador personal? Hay un coro muy antiguo que dice, hay perdón por la sangre de Jesús, hay perdón por su muerte en la cruz, proclamad que hay perdón, para todos hay perdón, pero dice, los que acuden al Señor Jesús. Este es el día para acudir al Señor Jesús, para salvación. Y nosotros los creyentes, en este tiempo de la pandemia, sí, tenemos que hacer algo con el mensaje que hemos recibido. Debemos compartir el mensaje. El mensaje que tú recibes cada domingo, el mensaje que tú recibes cada jueves, el mensaje que tú vas recibiendo cada día de parte de Dios, debes compartirlo con otros. Especialmente, mis amados hermanos, el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio debemos compartirlo con otros. No podemos esconder este mensaje. Muchos deben creer en este mensaje, tienen que creer. Este es el tiempo
de dar a conocer el Evangelio de Jesucristo a todo aquel que lo necesita. Piensa por un momento, ¿qué harías si tuvieras la vacuna del coronavirus en tus manos? ¿Te lo quedarías para ti solo? Pienso que no, ya que mucha gente está muriendo cada día y necesitan de un antídoto, de un remedio. Si tú descubrieras la vacuna para el coronavirus, estoy seguro que tú lo compartirías inmediatamente y así evitarías la muerte de muchos. Mis amados hermanos, tú y yo tenemos el antídoto para el virus del pecado. La gente muere cada día y va rumbo al infierno, va por el camino ancho. Pero nosotros que tenemos este antídoto, es decir, el Evangelio de Jesucristo, debemos compartirlo. Este mensaje tiene que hacer algo en nosotros y luego debemos hacerlo, compartirlo. Por tanto, Juan nos dice que el mensaje que recibió lo puso por escrito y tenía la intención de compartirlo con nosotros. Por tanto, hablemos de Jesús cada vez que podamos. Mi amado hermano, ¿hay alguien en tu mente en esta mañana? ¿Algún familiar que no conoce al Señor? ¿Algún amigo? ¿Algún compañero de trabajo? Y estimados jóvenes, también preguntarles a ustedes en esta mañana, ¿hay alguien en tu mente a quien debes hablar de Jesús de manera urgente en medio de esta pandemia? Porque la muerte podría visitarlo mañana, no lo sabemos. Si realmente crees en el mensaje de la palabra de Dios, si lo crees de verdad, si crees realmente que hay un cielo y un infierno, debes compartir este evangelio, porque hay peligro inminente. Y si mañana muere tu amigo, tu compañero de universidad, tu compañero de trabajo, si mañana muere, ¿dónde irá? ¿Irá al cielo o al infierno? En segundo lugar, quiero compartirles el segundo recurso, siempre accesible, la palabra de Dios. Y todos los creyentes tenemos la Biblia en nuestras manos, una fuente inagotable de sabiduría, de bendición, de aliento, de ánimo. Y dice el versículo 3, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Hay cosas bastante prácticas en este versículo que podemos hacer. 3 principalmente: leer, oír y guardar. Y en realidad hay 7 bienaventuranzas en el libro de Apocalipsis. Permítanme leerlos, hermanos. Capítulo 14, versículo 13. Dice: oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Dichosos, felices los que mueren en el Señor, porque ellos se encontrarán cara a cara con el Señor un día. Dice el capítulo 16, versículo 15: y aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vea su vergüenza. Bienaventurado el que tiene siempre la alarma encendida, está expectante, está esperando al Señor. Tercero, capítulo 19, versículo 9, dice: y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Un día estaremos en las bodas del Cordero. Y dice que son dichosos aquellos que un día estarán y serán llamados a la cena de las bodas del Cordero. Capítulo 20, versículo 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Y la segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Capítulo 22, versículo 7. He aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. El que guarda las palabras de la profecía de este libro. Capítulo 22, versículo 14. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Bienaventurados.
Bienaventurado es la palabra que se repite varias veces en este libro. Y esa palabra podría traducirse como dichoso, feliz, que realmente recibirá las cosas que se prometen en este libro. Y nos habla de bendiciones, de la bendición de leer. El que lee, quiere decir que aquel que lee en voz alta. Las cartas en las iglesias eran para ser leídas en voz alta. Esta era una práctica común en la iglesia primitiva. Las cartas debían ser leídas en voz alta, porque está aquí en singular en este versículo, dice bienaventurado el que lee. Hay alguien que lee la escritura en las congregaciones. Habían personas que leían la palabra de Dios en voz alta para toda la congregación. Por ejemplo, el capítulo 4, versículo 16 de Colosenses nos dice: cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la de la Laodicea la leáis también vosotros. ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué era tan importante leer la Escritura? La Escritura es la revelación de Dios y es para ser conocida por otros. Debemos dar a conocer la palabra de Dios. Por eso la Biblia insiste en que prediquemos la palabra. Dice Timoteo: predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta. Por tanto, los predicadores tenemos esta misión, este mandato, esta tarea de predicar la palabra. Y cada domingo se lee la Escritura en los púlpitos. No solamente se lee, también se explica. Y también es muy importante que nosotros leamos la Biblia a nivel personal, que podamos leer. Si no queremos estar estancados, si queremos crecer, si queremos desarrollarnos, si queremos madurar, mis amados hermanos, debemos leer la Biblia, debemos leer la palabra de Dios. No podemos estar en el mismo estado espiritual. Si quieres avanzar en tu vida espiritual, mi amado hermano, debes leer la Biblia. Y este es el mejor momento para leer la Biblia. Estamos en cuarentena y quizás no tenemos tantas ocupaciones. Tenemos tiempo para leer la Biblia. Por favor, te ruego, mi amado hermano, que aproveches bien el tiempo y que puedas leer la Biblia, que puedas experimentar la bendición de leer la Biblia. Pero también nos dice el versículo 3, no solamente son bendecidos los que leen, la otra bendición está en los que oyen, y está en plural, los que oyen. Se refiere a las iglesias que escuchaban las lecturas de las cartas que se enviaban en aquel tiempo. Ahora, la pregunta, hermanos, es en esta mañana para nosotros: ¿qué estamos oyendo nosotros? ¿Qué estamos oyendo nosotros? ¿Por qué es tan importante oír la palabra de Dios? Realmente es vital, porque el capítulo 10, versículo 7 de Romanos nos dice que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y la palabra oír en la Escritura tiene la idea de obedecer, es sinónimo de obedecer. Si yo realmente he oído, pues es que estoy obedeciendo. Quiere que nuestra fe crezca. Por eso se insiste tanto en que oigamos. Jesús solía decir: el que tiene oídos para oír, oiga. Debemos oír, debemos obedecer lo que la palabra nos viene diciendo. Y si queremos que nuestra fe crezca, hermanos, debemos oír la palabra de Dios. Si estás estancado en tu fe, yo te animo, mi hermano, que reavives tu fe en el Señor, tu fe en Dios, tu fe en las promesas de Dios, tu fe en la palabra de Dios, oyendo la palabra de Dios cada día, que puedas oír, porque tu fe crezca, porque tu fe se fortalezca. Oye la palabra de Dios. Pero también nos dice, hermanos, que los que oyen las palabras de esta profecía. Con esto de las palabras de esta profecía se refiere en realidad a todo el libro. Esto está confirmado por la historia de la iglesia, porque en la que los creyentes fueron perseguidos. Casi en cada generación hubo creyentes en los primeros días de la era cristiana, en los primeros siglos, creyentes siendo perseguidos, generación tras generación. Y realmente las palabras de esta profecía eran de aliento, de ánimo, y debían realmente oír las palabras de esta profecía en esos tiempos de tribulación. Pero también nosotros la tenemos que oír de este lado,
del mundo en este tiempo. Pero también está la bendición está en guardar las cosas en ella escritas, guardar las cosas en ella escritas. Eso tiene que ver con atesorar la palabra. Guardar tiene que ver con atesorar la palabra de Dios en nuestro corazón, en nuestros corazones. La única forma de tener la palabra de Dios adentro, dice el salmista, por ejemplo, en el Salmo 119:11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. He guardado, he atesorado, con un propósito, para no pecar contra ti. ¿Qué estamos atesorando? Es la pregunta en esta mañana. Yo te pregunto en esta mañana, a ti que me escuchas, joven, hermano, ¿qué estás atesorando? Es decir, es la única manera de vencer las tentaciones, según el salmista, y la esclavitud del pecado, atesorar la palabra de Dios en el corazón. La única manera de vencer, hermanos, la única manera de no fornicar, la única manera de no robar, la única manera de no ser infiel a tu esposa, la única manera de no adulterar, la única manera de no estafar, de no mentir, de no engañar, de no caer en ninguna adicción, es tener la palabra de Dios adentro, en nuestro corazón. Es lo único que puede purificarnos, sostenernos durante las pruebas. Es la palabra de Dios. Lo único que puede guardarnos de mezclarnos y conformarnos al mundo. La palabra de Dios. Dijo Jesús, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. San Juan 17:17. Por tanto, mis amados hermanos, en esta mañana yo les insto a cada uno de ustedes que puedan realmente gozar de esta bendición de leer la palabra de Dios, de escuchar la palabra de Dios y de guardar la palabra de Dios. ¿Cuántos de ustedes quieren ser personas íntegras, personas santas? Pues hermanos amados, atesoremos la palabra de Dios. Si queremos ser personas íntegras, personas santas, atesoremos la palabra de Dios en nuestro corazón. Debemos tomarlo de la Biblia en nuestra mente, en nuestro corazón. Pero también dice el pasaje, porque el tiempo está cerca. ¿Por qué urge leer la Escritura? ¿Por qué urge oír la Escritura? ¿Por qué urge guardar, atesorar la Escritura? Porque dice el autor, el tiempo está cerca. El tiempo está cerca. Quizá puedes pensar tú y decirme en esta mañana, ¿cerca? Si ya ha pasado ya 2000 años y no ha pasado nada, ¿cómo puedes decirme que está cerca? Pero mis amados hermanos, ¿cuántas profecías de la Escritura ya se han cumplido? ¿Cuántas profecías de la Escritura ya se han cumplido? Sin duda muchos. Muchas profecías de la Escritura se han cumplido en la persona de Jesús. Y muchas profecías de la Escritura se vienen cumpliendo y se cumplirán. Todo lo que Dios ha dicho se cumplirá. Por tanto, mis amados hermanos, Jesús está más cerca que nunca. Más cerca de lo que imaginamos nosotros. Jesús está cerca. Segunda Pedro capítulo 3 versículo 8 y 9 dice, mas, oh amados, no ignoréis. Hay que tomar en cuenta esta expresión, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, otra vez, toma en cuenta, no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Por qué es que el Señor aún no viene? Porque dice, hermanos, que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Cuando dice, hermanos, porque el tiempo está cerca, es pronto, pronto. 1000 años es como un día, y un día como 1000 años. Si el Señor viniera hoy, mis amados hermanos, ¿cuántos de nuestros familiares y amigos irían al infierno? ¿Cuántos de nuestros familiares y amigos irían al infierno? En estos días debemos compartir el Evangelio con la familia, con los más cercanos nuestros. Porque Él regresará. El Señor regresará. Y regresará a hacer juicio, a juzgar a este mundo. Ahora, si el Señor regresara realmente hoy, ¿irías al cielo o al infierno? Pregúntate tú que me estás escuchando del otro lado. Si el Señor regresara hoy,
¿Irías al cielo o al infierno? Si el Señor regresara hoy, ¿dónde irían tus familiares? ¿Dónde irían tus amigos? ¿Dónde irían tus compañeros de trabajo? Si no le has entregado tu vida al Señor Jesús, tú que me escuchas del otro lado en esta mañana, si no le has entregado tu vida aún a Jesús, este es el momento de hacerlo. ¿Cuántos de ustedes en esta mañana realmente necesitan de arrepentirse? Pero arrepentirse de verdad, entregar su vida a Jesús de una manera real, de una manera auténtica, creer en el Señor Jesucristo sin reservas, de todo corazón. ¿Realmente eres cristiano? Debes preguntarte en esta mañana, porque solo así estarás preparado para el encuentro con el Señor. ¿Estás seguro que eres cristiano? Jesús puede llegar en cualquier momento. ¿Seguro que eres su hijo? Debes examinarte. En las Escrituras, la venida del Señor siempre está cerca. El capítulo 5, versículo 8 de Santiago nos dice: tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. La venida del Señor se acerca, escribió Santiago. Por tanto, mis amados hermanos, para cada generación, la venida del Señor siempre está cerca. Así que está hablándoles Juan a todas las generaciones con esta expresión: porque el tiempo está cerca, porque el tiempo está cerca. Los últimos días son desde el tiempo de la ascensión de Cristo, mis amados hermanos, hasta la segunda venida. Así debemos entender. Los últimos tiempos son desde la ascensión de Cristo hasta la segunda venida. Nosotros estamos esperando el rapto de la iglesia. Por tanto, hermanos, debemos guardar el mensaje del libro ahora. Por eso aquí se nos dice que es una bendición que la leamos, es una bendición que la oigamos y es una bendición que la guardemos, que la atesoremos, la palabra de Dios. Por tanto, hermanos, debemos estar preparados. Debemos estar preparados porque el Señor puede venir cualquier día. Y esa palabra, viene pronto, se repite 7 veces en el libro. En el versículo 3 hemos leído: el tiempo está cerca. En el capítulo 3, versículo 11 dice: he aquí yo vengo pronto. Capítulo 22, versículo 6: deben suceder pronto. 22:7: he aquí vengo pronto. 22:10: el tiempo está cerca. 22:12: he aquí yo vengo pronto. 22:20: termina el libro diciendo: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. ¿Cuántos estamos nosotros con ese anhelo ardiente de que Cristo venga pronto? El capítulo 3 de 1 Juan, versículo 3 nos dice: y todo aquel que tiene esta esperanza, tenemos esta esperanza, hermanos, de que Cristo ciertamente viene en breve. Y dice en él: se purifica a sí mismo, así como él es puro. El capítulo 3, versículo 20 y 21 de Filipenses nos dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador. ¿Dónde está nuestra ciudadanía, mis amados hermanos? Está en los cielos. ¿Esperamos a quién? Según este pasaje dice: también esperamos al Salvador, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Esperamos al Salvador. ¿Estás esperando, mi amado hermano, al Salvador? ¿Cuán cerca está la venida de nuestro Señor? ¿Cuán cerca está el rapto de la iglesia? Muy cerca. Y esto debería motivarnos, mis amados hermanos, a vivir piadosamente, a vivir completamente rendidos a la voluntad de Dios, a vivir dedicados a Dios, así como Juan lo hizo. Desde que conoció a Cristo hasta los últimos días de su vida, vivió dedicado a las cosas de Dios. Por eso se encontraba en tribulación y sufrimiento, por causa de la palabra de Dios y por causa de su testimonio
de Jesucristo. Tiene que despertarnos, mis hermanos, este mensaje, en caso de que estemos dormidos, obviamente. Si nos hemos quedado dormidos espiritualmente, si no hemos avanzado nada, si nos hemos estancado, mis amados hermanos, es hora de levantar la palabra de Dios y empezar a leerla. Es hora de levantar la palabra de Dios y escuchar la voz de Dios cada día. Es hora de atesorar la palabra en nuestro corazón, de guardar los dichos de Dios en nuestro corazón, para enfrentar las tentaciones, para enfrentar el día a día, para enfrentar las acechanzas del diablo. ¿Y qué es lo que está pasando en el mundo? Si leemos el capítulo 1, versículo 9, para terminar, donde Juan dice que es hermano de aquellos que sufren, y también dice que es copartícipe vuestro en la tribulación. La palabra tribulación se podría traducir como dolor, presión, angustia y sufrimiento. Probablemente, mis amados hermanos, la cuarentena por la pandemia del coronavirus haya traído sobre nuestra familia, sobre nuestra vida, dolor, presión, opresión, angustia, sufrimiento. Posiblemente pienses y digas: nadie entiende mi sufrimiento, nadie entiende mi necesidad, nadie, estoy solo en esto, no me alcanza la economía, los recursos no son suficientes. Pero, mi amado hermano, en esta mañana quise decirte: hay un recurso siempre accesible, siempre disponible. Ese recurso se llama Dios. Hay otro recurso también siempre accesible para todo creyente: la palabra de Dios. La palabra de Dios, que es viva y eficaz, la palabra de Dios que es útil para todo, para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Por tanto, mis amados hermanos, aprovechemos bien este tiempo, leyendo la palabra de Dios, oyendo la palabra de Dios, atesorando la palabra de Dios, pero también, hermanos amados, acudiendo a Dios cada día, buscando su dirección, buscando su consuelo, buscando su ayuda, buscando su guía. El dolor del coronavirus nos debe hacer reflexionar, crecer y cambiar. Hemos hablado, mis amados hermanos, en esta mañana de recursos suficientes. Y hay dos recursos suficientes y siempre accesibles: la persona de Dios y la palabra de Dios. Déjame preguntarte en esta mañana una única pregunta. Si Cristo viniera hoy, ¿irías al cielo o al infierno? Y si tú aún no has aceptado a Jesucristo, no has recibido a Jesucristo, no has nacido de nuevo aún, puedes hoy hacerlo. Acude al Señor Jesús para salvación. Y si tú has estado alejado del Señor, si tú has estado con poco compromiso con las cosas de Dios, si tú has estado un poco frío espiritualmente hablando, es el momento de despertarte, es el momento de levantarse, es el momento de volverse a Dios, es el momento. Debemos estar preparados. Cristo puede venir. Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor, por tu palabra que nos alienta, que nos conforta. Podemos, Señor, acudir siempre a ti en cualquier momento. Tú eres un recurso, Señor, inagotable, una fuente, Señor, de toda sabiduría, de amor, de gracia, de perdón, de consuelo, de ayuda, de sustento, Señor. Tu palabra, Señor, de hecho dice: mi Dios pues os suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Tú eres todo, Señor, para nosotros. Tú eres todo lo que necesitamos, Señor, en nuestra vida. Pero también, Señor, has puesto en nuestras manos, Señor, otros recursos, Señor, inagotable. Tu palabra, Señor. Tu palabra es una fuente inagotable, Señor, lleno de tesoros preciosos, Señor. Que podamos, Padre, apreciarlo. Que podamos, Padre, leerlo, Señor.
que podamos, Padre, oír tu voz cada día a través de tu palabra, que podamos, Padre, atesorar en nuestro corazón tu palabra, Señor. Enséñanos a apreciar, Señor, la Escritura, tu palabra, Señor, la palabra de Dios. Padre Santo, tenemos 66 libros en esta biblioteca divina, Señor, disponible para nosotros, Señor, para encontrar en ella, Señor, el mensaje para cada día. Tu palabra o palabra oportuna, Señor, para cada día. Rogamos, Padre, que puedas, Señor, permitirnos disfrutar, Señor, de tu palabra día tras día. Que podamos encontrar consuelo, aliento y ánimo, Señor, en tu palabra. Ayúdanos, Padre, a poder madurar, crecer, Señor, a poder, Padre Santo, avanzar en la vida cristiana y no quedarnos estancados. También te ruego en esta mañana, Señor, sobre cada familia de la Iglesia de Benecer, Señor, que tú bendigas a cada uno de ellos, que tu bendición, tu provisión, tu ayuda, tu consuelo, Señor, sea sobre cada uno de ellos, Señor. Padre Santo, que tú nos acompañes en el día a día, Señor, en medio de esta cuarentena. Señor, alienta nuestra vida, Señor. Conforta nuestros corazones, Señor. Padre Santo, así oramos en esta mañana. Te bendecimos, Señor. Te alabamos y te agradecemos. Te agradecemos, Padre, en el nombre de Cristo